acciones buenas, pues sería decir que nos estamos gastando el dinero en pitos y flautas, y yo creo que no. Ahí está el puente que está casi por concluirse. Habrá otras obras buenas que van a solucionar asuntos en el municipio. Hay que decir que también se hacen, si no tuviéramos eso, entonces estaría yo muy de más preocupada porque de dónde queda el dinero que se tenía presupuestado para 2015. Pero hablar de que la ciudadanía, de que estas cosas buenas hacen que no se perciba que hay pobreza, me preocupa, porque la percepción, cada quien tiene su individual percepción de las cosas, además es totalmente subjetiva. Y mi petición es para que a través del... Yo sé que hay mucha relación de esta administración con el delegado del Cedesol. A mí me gustaría que el delegado nos puntualizara, nos ayudara a entender si en nuestro municipio en donde se está concentrando la mayor pobreza, para tomar acciones en materia de políticas públicas para de verdad, yo soy una convencida y quiero decirlo, que las cosas se solucionan desde la parte de abajo, del individual, el municipio, que es la unidad de gobierno más pequeña. Ahí hay que empezar a hacer las buenas acciones para que suban, asciendan y se puedan ir cambiando las cosas. Entonces, a mí sí me gustaría que ese 47% que aumentó la pobreza extrema en nuestro estado, pues con tener el conocimiento si alguno de ese porcentaje le pega al municipio de Chihuahua. Yo creo que hay que abrirnos a conocer y a reconocer donde hay errores para poder solucionarlos. Mientras no reconozcamos y salgamos a los medios a decir que fue una fotografía del momento y que no es cierto, esta situación no es verdad, nos quedamos atorados y no avanzamos en el desarrollo social de nuestro país, de nuestro estado, de nuestro municipio. Nada más pedirle al señor alcalde, a través de la Dirección de Atención Ciudadana, porque de ahí no va a salir nada, perdón, el alcalde o el secretario del ayuntamiento, que le pidamos al delegado que nos ayude y nos presente un informe de la situación particular del municipio de Chihuahua. Nos pone pues en alerta y a revisar las cosas, pero no podemos hablar, creo que habla en general de Chihuahua, del estado,